Señor. Dios les bendiga, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, personas que nos ven a través de este medio. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y Él constantemente nos anda hablando del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. En tiempos difíciles es cuando Él extiende su brazo de amor, de misericordia. Y Él quiere en esta hermosa tarde traer un tiempo de reflexión, un tiempo de ayuda a nuestra vida espiritual. Y vamos a cerrar nuestros ojos para que sea Él el que tome control de todas las cosas. Él sea el que nos ministre, Él sea el que nos lleve hacia adelante a nuestra jornada, la podamos terminar, esta maratónica que estamos corriendo, porque es un maratón, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, persistencia, constancia, ser constantes. Así que cerremos nuestros ojos y que sea el Señor quien me hable a mí y quien le hable a usted. Querido Padre Dios, te doy gracias, porque tu amor es grande, Señor. En tiempos difíciles, en tiempos, Señor, en los cuales estamos viviendo, donde muchos, Señor, de los cielos han partido de esta tierra, Padre, sabiendo, mi Dios, que esta tierra no fue la que tú asignaste para el ser humano, pero en sí el pecado nos ha llevado, Señor, a vivir esta vida donde hay enfermedad, donde hay muerte, pero tú nos prometes, Señor, una vida eterna, una vida después de esta, una vida para siempre, Señor, donde nos gozaremos y nos alegraremos, donde la muerte será absorbida, Padre Celestial, y ya no tendrá lugar. Quizás no entendemos esa parte, precioso Rey, en nuestra naturaleza humana no la entendemos, pero Padre Celestial, aquel que se acerca a ti, sabe, mi Dios, que después de esto viene una vida para siempre. No habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá tristeza, ya no habrá llanto, sino que solo existirá el gozo, precioso Rey, en ese cielo nuevo, esa tierra nueva, cuando estemos juntos contigo, precioso Dios. Pero ahora nos estás enseñando, Señor, cómo llegar a ese lugar, a ese lugar hermoso, Señor. Gracias te doy, precioso Dios. Ministra esta tarde, ministra mi alma, mi espíritu, mi corazón. Ministra a los tuyos, Señor, y a aquellos que no te conocen. Tú abras el entendimiento en esta tarde, que sus corazones, Señor, sean sensibles, sea una buena tierra donde cae la buena semilla y produce, Señor, al 60, al 30, al 100. Sé tú, mi Dios. Eres tú el que toca, eres tú el que abres el corazón, el que despierta el corazón, como con Lidia, Señor, tú lo despertaste. Gracias te doy, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús, toma lugar en el ambiente, toma lugar aquí donde yo estoy, toma lugar en mi garganta, en mi cuerpo, Señor, y todo lo que hable sea correspondiente a lo que tú quieres que hable. Bendito sea, Señor, para siempre exaltado y adorable Dios, aleluya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos estado hablando acerca de hacer morir las obras de nuestra carne, hacer morir al viejo hombre y resucitar en el nuevo hombre, el nombre que es en Cristo Jesús. La resurrección se lleva a cabo en Cristo. Y en esta hermosa tarde yo quiero hablar algo sobre lo que es la constancia. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 15. No me voy a centrar ahorita en eso, pero es sobre el tema que voy a desarrollar en esta hermosa hora. Ustedes saben que estamos viviendo un tiempo donde ha habido tanta muerte, familias que sus seres queridos han partido, quizás a veces uno, a veces dos, tres, a veces familias enteras. Pero yo quiero hablar acerca de lo que el Señor tiene para nosotros. La esperanza dice que es nuestro futuro, la que nos mantiene de pie. La esperanza en Cristo Jesús, en estar en cielos nuevos, en cielo nuevo, tierra nueva. Esta tierra donde caminamos es una tierra que fue maldecida por el pecado, por la desobediencia, donde existe la enfermedad, donde existe el sufrimiento, donde existe el dolor, donde existe las lágrimas, el llanto.
Pero cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Dios, viene una esperanza en nosotros y Él empieza a trabajar en nuestras vidas a través de su palabra. Y dice 1 Corintios capítulo 15 y su versículo 57, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, recomienda el apóstol Pablo, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 3 cosas que Dios nos demanda en este día: firmeza, constancia y crecimiento en la obra de Dios. Y dice que Dios recompensa, que no es en vano el trabajo que nosotros hacemos en Él. Para poder nosotros hacer esto que dice el apóstol Pablo, vamos a ir allí mismo a 1 Corintios capítulo 1 y su versículo 1 y 2, cuando el apóstol Pablo le habla a Corintios, a esta iglesia les está hablando acerca del llamado, acerca de lo que es Cristo, acerca de lo que es la iglesia en sí. Y dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 1, porque vamos a hablar, ya les dije, firmeza, constancia y crecimiento en la obra de Dios. Usted tiene que, en este tiempo difícil, tener firmeza. ¿Y cuál es su firmeza? Tener sus pies juntos, erguido su cuerpo como un buen soldado, porque el buen soldado tiene que estar firme, parado en el camino correcto, sus pies juntos, erguido, y hacer lo que verdaderamente hace un buen soldado. Constante. ¿Qué significa constancia? Constancia significa determinación. Usted tiene que tener determinación, yo tengo que tener determinación en una cosa. ¿Y cuál es la determinación nuestra? Nuestra determinación es Cristo. Dice, es una realización de nuestra vida. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a adquirir esto y para poder crecer en Dios en este tiempo, en tiempos de dolor, de sufrimiento, de llanto? Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 1:1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol. Hemos dicho que el apóstol es un enviado a levantar obras, enviado al evangelismo, enviado a hablar en este tiempo a las almas por medio del Espíritu Santo, lo que es el profeta. El apóstol también es un pastor y es un maestro. Tiene los 5 ministerios y el apóstol Pablo lo tenía. Gracias le damos a Dios que en este tiempo podemos usar estos medios donde podemos evangelizar, podemos llevar a cabo el mandato de Dios, llevar las buenas nuevas a aquellos que no conocen de Cristo. Entonces el apóstol Pablo fue llamado a levantar iglesias, a levantar la iglesia de Cristo. Pero aquí en este momento le habla a una iglesia, y es a Corintios, y dice, llamado a ser apóstol, ¿de quién? De Jesucristo. Él es un enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, ¿quién tiene la voluntad? Nosotros tenemos que estar alineados a la voluntad de Dios Padre. Dice, y el hermano Sóstenes. Luego dice el 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, o sea que fue enviado a esa iglesia que está en Corinto, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice, llamados, o sea, es enviado a la iglesia de Corinto, a los santificados, no a cualquiera, a los santificados. Dios dice, hay llamados, el llamado es para todos. Escoge
a los ministros, a los que van a servir y también a los que son fieles. Entonces dice aquí que a esto nos santificó. Yo les hablaba el viernes que Aarón fue escogido, apartado junto con sus hijos para el templo, para estar en el templo presentando los sacrificios del pueblo, de los pecados del pueblo y aún de él ante Dios. Y los llamó, dice, los santificó, o sea, los apartó y les dio instrucciones de que no podían estar cerca de los muertos, no podían tomar vino. Tenían reglas, porque estos siervos dice que tenían que casarse con mujeres que fueran vírgenes, así como los hijos de Aarón. Mas sin embargo, Dios dice, santifíquenlos, únjanlos. Cuando nosotros venimos a Dios, somos ungidos. Y la unción que nosotros recibimos es el Espíritu Santo de Dios. Y es la que habla, les dije, primera de Juan 2, que dice, y la unción os enseñará a vosotros. Pero está hablando de los tiempos. En primera de Juan está hablando de los tiempos. A veces nosotros leemos textos aislados y versos aislados. Nosotros le damos una definición a la palabra de Dios, pero cuando leemos el contexto, sabemos que están hablando de los tiempos del anticristo. Y decía el apóstol Juan, hijitos, ya estamos viviendo este tiempo porque han venido muchos anticristos. No el anticristo de la gran tribulación. Dice, han venido muchos anticristos, quienes niegan la fe en el Hijo. Entonces aquel que niega al Hijo, dice, no tiene al Padre. ¿Esos son qué? Anticristos que quieren distorsionar la palabra de Dios. Pero la unción, dice después, que está en vosotros, les guiará, les enseñará, que ustedes no tendrán necesidad que alguien les enseñe, porque el mismo Espíritu nos dará el discernimiento de los tiempos. A veces cuando leemos este texto decimos, pues no necesito de ir a un instituto, no necesito de ir a la escuela, pero no está hablando en sí de eso, porque leyendo todo el párrafo nos está diciendo que el Espíritu Santo es la unción, es el aceite que ha sido puesto ahora nosotros como iglesia. En el tiempo antiguo apartaron a Aarón a sus hijos, los ungieron, les dieron instrucciones. Y cuando mueren estos dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, por haber presentado un incienso que extraño, un aroma extraño, ellos caen muertos allí porque no tenían que hacer eso. O sea, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y ahí dice que le dice a Aarón, no tienes que llorarlos, no puedes enterrarlos, no puedes acercarte a ellos. Así que mandó a llamar a otros que sacaran los cuerpos. Y Aarón tuvo que quedarse allí por las reglas que Dios había dado. Asimismo, en nuestro tiempo, cuando venimos a Cristo, Dios nos santifica. Lo hermoso que nos santifica con la unción del Espíritu Santo, y es algo contradictorio porque nosotros por mucho tiempo hemos dicho, vamos a ungir el que quiera. Por mucho tiempo yo estuve así en esa doctrina donde le decían a la gente que pasaran a recibir la unción. La unción se recibe a través de nosotros ser separados. El Espíritu Santo inicia un proceso en nosotros, empieza a restaurarnos, empieza a limpiarnos, empieza a regenerarnos. Esa es la unción es el precioso Espíritu Santo, y cuando Él ha tomado lugar en nuestras vidas, que es lo que dice primera de Juan 2, Él nos va a enseñar, y no solo en primera de Juan, sino que también lo dice en San Juan capítulo 14 y 16, que el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nos revelará los tiempos presentes y los tiempos que han de venir. Entonces, en sí el Espíritu Santo es esa unción que tiene que usted recibirlo a Él,
servirle a Él. No se trata de un negocio, de vengan, yo les voy a dar esto, porque no es de dar. Como le dije, los dones o el fruto del Espíritu, no los dones, aún los dones no los podemos repartir los hombres, sino que es Dios el que reparte los dones. Asimismo, el fruto es el Espíritu Santo que lo forma en nosotros a través de una entrega. Entonces nosotros tenemos que aprender la palabra conforme nos es revelada por medio de Dios, pero no está diciendo no vaya, no estudie la palabra de Dios, porque si no, entonces ¿para qué nos congregábamos a estudiar la palabra de Dios? Sino que está hablando que tenemos que tener al Espíritu Santo, la unción que nos revelará y nos hará discernir los tiempos que estamos viviendo. Entonces aquí le dice a los santificados, o sea, estoy hablando, le está diciendo el apóstol Pablo aquí, con los que han recibido a Dios, aquellos que han sido apartados para mi servicio. Usted y yo, cuando recibimos a Dios, fuimos apartados para el servicio de Él. Entonces fuimos santificados. Santificados es apartar exclusivamente para hacer la voluntad de Dios. No mi voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Y quién toma el control? El Espíritu de Dios. Y luego dice, llamados, o sea que aparte de que ya hemos recibido la santificación, ahora nos llama a vivir en santidad. El Espíritu Santo lo santifica para la obra de Dios, pero el que usted se santifique depende de usted y es cada día. Cada día necesitamos nosotros ser santificados, guardarnos para Dios, porque todos los días batallamos con esta naturaleza vieja que ha sido reducida a la impotencia, pero por eso Dios nos manda a velar y a orar. Es la manera que nosotros podemos mantenernos en Dios, velando y orando. Entonces dice, llamados a los santificados en Cristo, o sea que a los cristianos, le está hablando a los cristianos, no a cualquiera, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Usted tiene que invocar el nombre de Jesús en su vida. Ese es el inicio de nuestra vida de firmeza, de constancia en el Señor y de trabajo. Vamos a ir, cuando usted entiende esto que le estoy diciendo, de cuando usted es separado, usted tiene que empezar una vida con una relación con Dios constante, una vida de ministración del Espíritu Santo sobre su vida. Y entonces nos vamos a trasladar a 2 de Corintios capítulo 2. Cuando usted hace todas estas cosas que le dije del capítulo 1 de 1 de Corintios, entonces usted entra a la segunda etapa. Esa es la primera etapa, santificados, pero llamados a que cada día nos tenemos que santificar. Y la santificación completa será cuando Cristo retorne en su gloria y levante a su iglesia. Ahí se consumará la santificación de Dios. Segunda etapa, cuando nosotros hemos entendido de que Cristo nos justificó, el Espíritu Santo nos ha santificado, y que tenemos que vivir una constancia con Él para que cada día seamos apartados para Él. Entonces nosotros empezamos esta vida. 2 de Corintios capítulo 2 y su versículo 14, donde dice, mas a Dios gracias. Esto continúa diciendo el apóstol Pablo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Quién nos lleva siempre en triunfo? Dice, primero a Dios gracias, al Padre le damos gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. En Cristo. Entienda la palabra en. Dice que en es cuando estamos dentro, Él está dentro de nosotros. Solo de esa manera nosotros podemos estar triunfantes.
cuando Jesucristo habita por medio del Espíritu en nosotros, y se los he leído varias veces en Efesios, cuando hablamos en Efesios, que dice que el Espíritu Santo nos da el poder para nosotros, ¿qué? Para ser transformados en nuestro hombre interior. Dice ser transformados en el poder en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo, para que habite Cristo en nuestros corazones por medio de la fe. Entonces, usted necesita del Espíritu Santo para que habite Jesús en usted. No, ahora ya no vivo yo, o sea, ya no vive mi carne, sino que ahora vive Jesucristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Yo quedé muerta juntamente con Cristo para resucitar ahora en Él. Y ahora Él es el que gobierna mi vida, entonces Él me da el triunfo. ¿Triunfo para qué? Para mantenerme de pie. ¿Triunfo para qué? Para ser constante en el camino de Él. Ve cómo Dios obra, cómo Dios trabaja, y dice allí: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, o sea que Jesucristo utiliza este tabernáculo, dice, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar. ¿Quién manifiesta en todo lugar? Cristo en nosotros. Dice, ¿qué es lo que va a manifestar en todo lugar? Olor, ¿qué dice? El olor de su conocimiento. ¿Qué olor está despidiendo usted? ¿Qué olor estoy despidiendo yo después de haberme santificado y mantenerme en las líneas de la santificación? En Cristo empiezo a despedir un olor de conocimiento. ¿De conocimiento de qué? De Él. Cambia su olor. Recuerde a la reina Esther, tuvo que pasar el proceso de 6 meses de purificación, de limpieza con mirra. La mirra sirve para la limpieza. La utilizan también para embalsamar, la utilizaban para embalsamar a los muertos, pero también la usan como un antiséptico, como un limpiador. Y eso pasó la reina Esther 6 meses, donde tuvo que tener una limpieza, pero ahí habla de una forma física. Nosotros hablamos de una forma espiritual. Dice que ella se aplicó todo esto para la purificación, para que sus poros, usted sabe que por los poros sale nuestro sudor, sale el olor. Entonces, esos poros se abrieron con la reina Esther para que los otros 6 meses le aplicaran perfumes y aceites. Porque los poros abiertos lo que hacen es que absorber la fragancia. Entonces la reina Esther, después de que había sido purificada, ahora le estaban aplicando los perfumes. ¿Entiende esta palabra? Después de que nosotros pasamos los procesos de purificación, de limpieza, que no son nada fáciles. Son las pruebas, las aflicciones que nosotros tenemos en la vida, que nos llevan ¿a qué? A tener una purificación de nuestro ser interior. Y cuando nuestro ser interior es purificado, entonces el Espíritu Santo se entrona en nosotros, y ahora nosotros vamos a absorber en nuestros poros espirituales esa fragancia del conocimiento de su verdad, de su palabra. ¿A través de quién? Del precioso Espíritu de Dios. Sea su nombre alabado, sea su nombre exaltado y glorificado en todo lugar. El nombre de Jesús, su Santo Espíritu Divino, que nos está transformando, que nos está dando el olor. Y usted puede también ver lo que Dios estaba reflejando cuando Abraham manda a buscar esposa para Isaac. Con el siervo en una forma figurativa representa al Espíritu Santo,
quien va y adorna ¿a quién? A esta mujer, a esta sierva de Dios que había sido, ¿qué? A Rebeca, que había sido asignada para Isaac, porque él le lleva presentes, adornos. Él representa al Espíritu de Dios, quien prepara a la novia. Entonces nosotros necesitamos ahora que nuestros poros están siendo abiertos espiritualmente por Él. Ahora Él nos adorna con los afeites y con los perfumes para que cuando salgamos afuera nosotros podamos despedir olor grato. ¿Olor qué? Del conocimiento de Dios. Estaremos despidiendo esa fragancia de Dios. La palabra de Dios es hermosa. Continuemos y dice, ahí mismo en el 14 dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, en todo lugar. O sea que en todo lugar usted tiene que manifestar el conocimiento de Cristo Jesús, el olor del conocimiento. Huele el conocimiento de Dios, huele grato, huele sabroso. Pero dice ahí en el 15, porque para Dios somos grato olor. Usted y yo que nos hemos dejado moldear o que nos estamos dejando moldear por el Espíritu Santo en el proceso, porque el Espíritu Santo nos ayuda en las pruebas. ¿A través de qué? De su fruto del amor, que nos da el gozo, que nos da ¿qué? La paz. En tiempos difíciles no lo puede usted dar, usted no puede producir. El gozo no lo puede producir usted, la paz no la puede producir usted, la paciencia no la puede producir usted, sino que eso viene del precioso Espíritu de Dios. Por eso dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os estéis en diversas pruebas. Él habla de diversas pruebas. ¿En qué sentido? Que puede ser la prueba de un ser querido que partió en este tiempo. El Espíritu Santo viene y fortalece su corazón trayendo paz. No de que usted se esté sonriendo, pero en medio de esa dificultad, Él va a dar la paz. Él le va a dar el mantenimiento a su ser. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar en todo momento difícil, en todo tiempo difícil. Cuán hermoso es habitar en el Espíritu de Dios, en desear, en anhelar su presencia, su unción divina. Esa unción no la adquiere usted en ningún lugar, la adquiere usted estando en la presencia misma de Dios mismo. Constancia, firmeza. Dice la palabra de Dios, la idea de firmes y constantes, dice, o firmes o inamovibles, habla de una actividad constante de dedicación, de entrega. O sea que tenemos que ser dedicados y entregados. ¿A qué dice? Al servicio de Dios. Nos habla de exhibir frutos abundantes que demuestren que hemos recibido la salvación del Señor y por lo tanto vivimos agradecidos. ¿Para con quién? Para con Él. Entonces dice aquí, 2 de Corintios, el 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo. O sea que para el Padre usted viene a ser un olor grato. Cuando Dios lo ve, Dios Padre lo ve, siente el aroma de su Hijo en usted, porque ahora Él es el que está morando en usted. Ya no es Vilma, ya no es María, ya no es Sofía, sino que ahora el Padre percibe el olor de su Hijo en nosotros y dice, le somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, dice. Habla de dos tipos de personas. Cuando usted se ha apartado y está viviendo en esa permanencia de Dios,
usted empieza a despedir olor de Cristo. No solamente para los que se salvan, sino para los que se pierden. Pero vea la diferencia para los que se pierden. Dice, a estos, o sea, los que se pierden, ciertamente olor de muerte. ¿Y por qué olor de muerte? Porque ellos rechazan el olor de Cristo, y cuando rechazan el olor grato, cuando menosprecian, por eso le dice Dios al apóstol Pablo cuando lo encuentra camino a Damasco, le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura es dar coces contra el aguijón. Le estaba diciendo, no estás persiguiendo a los hombres en sí, me estás persiguiendo a mí. Entonces cuando nosotros ya estamos en esa etapa del olor de Cristo, para los que se pierden, vamos a oler, ¿qué dice? Va a ser ciertamente olor de muerte para muerte, porque no quieren percibir, no quieren recibir a Cristo. Entonces esto lo que les va a producir es muerte, muerte eterna. Sigamos, que Dios nos hable esta hora. Y aquellos olor de vida para vida, los que reciben la palabra de Dios, ese olor que nosotros despedimos del conocimiento, que estamos despidiendo ahora a través de nuestros poros espirituales, entonces para uno va a ser de vida. Porque ellos van a decir, oh wow, esta persona tiene un olor diferente. Hay un conocimiento diferente en su vida. Yo quiero de él. Entonces reciben vida. Pero los que desprecian ese olor de Cristo en nosotros, ¿ellos qué? Viene la muerte. No hablamos de muerte física, estamos hablando aquí de una muerte espiritual. Y dice, y aquellos olor de vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Nos vamos a ir ahí donde empezamos, en 1 Corintios capítulo 15. Cuando usted se santifica, recibe a Cristo, se mete en esa entrega que dice que es la firmeza, se entrega a Dios, le dedica su vida a Dios, hay una constante dedicación. Su actividad es constante, una entrega constante. Qué hermoso es estar entregados a Cristo. Mi amado y mi amada, experimente esa entrega. Usted va a poder percibir la misma presencia del Espíritu Santo, y esa presencia se va a apoderar de usted, y apoderándose esa presencia donde usted vaya, usted la va a despedir, y muchos van a sentir esa presencia, y esa presencia es la que cambia vida, la que cambia corazones. No en sí las palabras elocuentes que nosotros querramos hablar en nuestra carne, sino que va a ser la entrega. La entrega es completud en Dios. Y eso le va a ayudar a usted ¿a qué? A que usted pueda servirle con excelencia a Dios. Cuando usted hace esto, y muchos vienen a los pies de Cristo, que fue lo que leímos ahí en 2 Corintios 2. Entonces hay una esperanza del trabajo que tenemos aquí, que estamos haciendo, que no es en vano, y es lo que habla 1 Corintios capítulo 15 y su versículo 47. Vamos a hablar allí. Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, es Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, Jesús, que vino en semejanza de hombre, pero él vino del cielo, él es espiritual. Primera de Juan dice que el que no recibe a Cristo, a su Hijo, no puede recibir al Padre.
Esos son los anticristos que niegan al Hijo y solo reciben al Padre. No pueden recibirlo. Dice en San Juan, en primera de Juan 2, no pueden recibir al Padre tampoco si no reciben a Cristo. Entonces dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Tenemos dos naturalezas, pero la que tiene que estar en la impotencia es la carnal, y la espiritual es la que tiene que estar empoderada, que es Cristo Jesús. Dice ahí mismo en 1 Corintios 15, 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Usted ahora está trayendo la imagen del celestial, la cual están percibiendo otros. Tiempos difíciles, pero tiempos triunfantes en Dios. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. O sea que, ya les dije, estamos en una tierra que ha sido maldecida. Dice Dios que todos hemos de morir, ya, una vez, y luego presentarse ante el trono de Dios. Y eso viene la segunda muerte. Aquellos que no quisieron recibir el olor grato de Cristo, ellos van a morir. Aparte de, usted sabe de que aquí vamos a ver que muchos ya duermen. Y los que duermen son los hijos de Dios, los que han aceptado a Cristo y han caminado en Cristo. Ellos duermen. Pero muchos dice que no recibieron a Dios, no solo reciben la muerte, sino que también recibirán la muerte segunda, que es cuando sea lanzado, que habla Apocalipsis, Satanás, y por último la muerte al lago de fuego. Pero ahí van aquellos que no quisieron recibir el olor de Dios. Entonces, para usted y para mí, que somos los que dormimos, los hijos de Dios, hay esperanza. Esperanza plantada en Cristo Jesús. Y dice, así que hemos traído el 49 de 1 Corintios 15, así que como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar. Todos los que han muerto en Cristo no mueren, sino que duermen, para esperar el día glorioso, cuando Jesucristo venga, no a reinar en la tierra, porque Él solo va a venir y levantar a los suyos, y luego vendrá a reinar 1000 años juntamente con su iglesia. La iglesia no pasará la tribulación. Entonces dice, no, hermanos, que las carnes y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Les voy a dar una revelación, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos. Si usted, un ser querido, ya partió y partió en el Señor, tenga la esperanza de que duerme. Ahorita está dormido en un lugar especial, cual no lo sé. Yo no le voy a decir aquí, allá no, pero la palabra me dice que está durmiendo. El que murió en Cristo duerme. Entonces dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos tenemos que ser transformados. ¿En qué? Ahí sigue la palabra siguiente donde dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, un parpadeo, a la final trompeta, cuando Cristo venga en las nubes y toque la trompeta, que haga que levante a su iglesia y caiga las tinieblas sobre la tierra, ya no estaremos nosotros. Entonces dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea que este cuerpo, este tabernáculo, no es en el cual van a resucitar los muertos en Cristo, porque esto vuelve a la tierra, al polvo, de donde se tomó. Es aquí nuestro cuerpo físico,
Pero hay un alma que es la que Dios busca de nosotros, porque el espíritu, el hálito de vida, el día que nosotros morimos regresa al Padre, la carne vuelve al polvo, pero nuestra alma ya no será revestida de carne y sangre, sino que será revestida de una nueva vestidura, y es la vestidura de justicia que habla aquí, que es la vestidura incorruptible. Entonces dice, serán resucitados incorruptibles. Los que duermen serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquellos que se queden para la final trompeta, cuando Cristo venga por su iglesia, sus cuerpos, este cuerpo dejará de ser, y seremos revestidos, transformados. Este tabernáculo no puede heredar el reino de Dios. Entonces seremos transformados, dicen los que estén presentes todavía vivos, serán transformados. Y dice, porque es necesario que esto corruptible, ¿de qué está hablando? Esta carne corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, porque ahora nosotros morimos, o sea, esta carne muere. Muchos dicen, ¿será que me pueden incinerar o quemar? A Dios no le importa esto que es corruptible. A Dios lo que le importa es nuestra alma, que ha servido a Dios y que ha despedido el olor fragante, porque en ese momento será revestido de las vestiduras incorruptibles, de un cuerpo nuevo. Este no sirve para nada. Seremos revestidos de un cuerpo nuevo, y dice allí, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. La muerte ya no se enseñoreará más de los hijos de Dios, porque ya no tendremos cuerpos que mueran, sino que tendremos un cuerpo que nunca más morirá. Nunca más mirará la muerte, nunca más se enfermará, nunca más llorará, nunca más sufrirá. Esa es la esperanza en Cristo Jesús de los que hemos sido apartados, santificados y llamados a ser santos, y que nos hemos consagrado a Dios y nos hemos entregado a Dios y a la muerte en estos cuerpos transformados por Dios. Ya no habrá más muerte, dolor, sufrimiento, pecado, sino que ahora viviremos en el seno de Dios. En el triunfo habrá triunfado Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la enfermedad. Entonces ya no se enseñoreará, y dice, sórbida es la muerte en victoria, absorbida. Es absorbida. Y entonces dice aquí el apóstol Pablo, le dice, claro, le habla así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si ya nosotros ya fuimos revestidos de cuerpos incorruptibles, de inmortalidad, ahora ¿dónde puede estar tu victoria, oh muerte? ¿Dónde? Porque la muerte estaba en el cuerpo de pecado. Y luego dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no va a haber sepulcros. Ya el sepulcro no se enseñoreará más, ni tendrá más victoria sobre los hijos de Dios. Qué hermoso es recibir la porción de Dios en nuestra vida para esta esperanza gloriosa. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos, esta aflicción, estas pruebas que estamos pasando, no se asemejan a lo porvenir, a lo venidero, a lo bueno. Y dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado radica en nuestro estado viejo, en la carne. Pero como ya la carne ya no estará en nosotros,
entonces ya no, ni el sepulcro, ni la muerte. Y dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, más gracias, ahí es donde yo empecé, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. La victoria la tenemos por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Señor, en nuestro ser, revestidos de Cristo. Entonces tomaremos firmeza. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes. O sea que dice, les aconsejo que para que ustedes vivan esto que acabamos de leer, nos manda el apóstol Pablo a estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A Dios no le gusta a la gente que no tiene constancia, permanencia. Por eso dice Santiago ahí en el 1, y ahí termino, dice 1:5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios para los momentos difíciles, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. El que se afirma, el que está firme y constante, inamovible, dice que no duda. No hay duda en su corazón, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, no piense pues cuál tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No piense que va a recibir cosa alguna. No va a recibir nada de parte de Dios aquel hombre que duda, que es trasladado de un lado a otro. Entonces dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A Dios no le gusta el hombre de doble ánimo. Hoy amanecí de buen humor, hoy voy a rendirme a Dios, hoy me voy a entregar a Dios, hoy voy a tener una entrega ante mi Dios. Mañana amanezco, hoy no quiero nada con Dios. Se me asignó esto. No, qué difícil es, lo dejo. Ya no lo quiero. Ese es el hombre de doble ánimo, que no es constante en sus caminos. Es inconstante. Y a Dios esa gente no le agrada. Yo tuve una persona conmigo, una mujer que Dios le ha dado sabiduría en su palabra, y yo la he admirado en eso. Yo le decía, Señor, cuánto quisiera yo conocer la palabra como ella la conoce, pero Dios sabe su tiempo y nos apartó en un tiempo que ella tuvo que viajar, me dejó sola. Pero ella decía, hermana Vilma, porque yo decía, ¿qué puede ella recibir de mí? A veces nos menospreciamos. Yo decía, ¿qué puede ella recibir si ella sabe bastante en la palabra? Mas ella decía algo. ¿Sabe una cosa, hermana Vilma? ¿Por qué la apoyo? Porque a mí la gente que hoy está y mañana no está, a esa gente no me agrada ni me gusta apoyar, pero me gusta la gente que es constante, que permanece a pesar de que se reúna uno o dos, permanece. Y no a la primer dificultad se va. No, Dios quiere gente constante, me decía ella, y por eso la apoyo. Le doy gloria y honra a Dios, porque Dios quiere prepararnos a nosotros en firmeza, constancia para su trabajo. Cierre sus ojos allí. Querido Padre Dios, le doy gracias. Gracias porque todo viene de usted, Padre. Nada viene de nosotros en nuestra carne, Señor. Nosotros somos inconstantes en sus caminos, pero en usted, Padre eterno, podemos permanecer firmes en el poder de su Espíritu, en el poder de su gracia infinita. Padre, permita que esta palabra pueda ser de ayuda para muchos, Señor. Usted sabe, Padre, que dice que nunca regresa vacía, sino que hace lo que tiene que hacer, precioso Rey. Realiza lo que tiene que realizar. Aún fuera uno, Señor, hay victoria, Padre, con uno, como cuando usted mandó, no le permitió al apóstol Pablo entrar en Frigia, Padre, ni en Bitinia, sino que,
Padre, lo mandó a Macedonia, donde había una mujer llamada Lidia, la cual usted despertó su corazón. Que esta tarde usted pueda despertar corazones, Señor. No importa si es uno o dos, pero que haya un despertar de su espíritu en las vidas, Padre. Gracias, Señor. Le alabo y le glorifico y me rindo a sus pies en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga, me los siga guardando, me los siga protegiendo y adelante. Amén. Porque la obra de Dios no es en vano. El trabajo de Dios no es en vano. Hay recompensa. Hay recompensa.